Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal. Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, bienvenidos a esta victoria sobre el mal, un anticipo de la gran victoria final ya realizada por nuestro Señor Jesucristo, desde luego. Amigos todos, en nuestras señales de televisión, radios, en las plataformas digitales que NS también comparte esta señal. Hoy, en esta victoria sobre el mal, vamos a continuar con esta serie de encuentros, una pequeña secuencia si quieren, una serie sobre la entrevista al maligno, que venimos haciendo, guiados en esta novela entrevista, ficción real. Ahí nos habíamos quedado al inicio, nos lo explicaba nuestro invitado, que había escrito el padre Domenico Mondrone, de la Compañía de Jesús, ya hace varios años, y está disponible en internet, como en CatholicNet, y otros lugares más que ustedes pueden acceder directamente al texto. Para esto, hoy nos volvemos a encontrar. Yo no le puedo ver, no sé si él me puede ver, pero esperamos que la conexión vaya sin mayor problema. Nuestro querido amigo, miembro de nuestro equipo, Henry Moreno, que se interconecta desde la ciudad de Lima. Henry, si me escuchas, si me ves, bienvenido a esta victoria sobre el mal. Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo también muy cordial para ti. Pues muchísimas gracias por la invitación. Estamos ya como en el séptimo encuentro de este encuentro con el maligno, y en el marco del texto del cual tú describes, esta entrevista con el maligno hace parte del quinto encuentro. Nos habíamos quedado la vez pasada hablando un poquito de todo el tema de la reparación, del efecto destructor que para el maligno significan las almas reparadoras, y hoy retomamos este tema, pero vamos sobre todo a centrarnos un poco en el tema de la libertad, y ya vamos a ver por qué el demonio ataca tanto el tema de la libertad en el ser humano y cómo manipula esta libertad para dominarnos y llevarnos a su terreno. Así que cuando tú digas podemos empezar. Estupendo, Henry. Pues a continuación simplemente permíteme agradecer a todo el equipo de producción que hace posible que nos conectemos ahora contigo, y también al equipo técnico de realización que está haciendo malabares para que podamos tener esta entrevista con el maligno. Sí, es interesante, has tocado un tema, la fibra, no sé cómo decirlo, la niña de los ojos de esta sociedad posmoderna, la libertad, ¿no? Un tema, no sé, apasionante como pocos, pero también tan ambiguo. Y es curioso que ahora, digamos, Henry, y con este libro entrevista, nos quiera decir que por aquí hay algo de azufre, o el maligno también ha metido la cola. Bueno, Henry, te escuchamos. Adelante. Muy bien, antes de llegar a este tema de la libertad, un pequeño preámbulo con un texto que le bota el maligno al padre Domenico Mondrone. Le dice: tú nunca podrás comprender cuánto os odio a vosotros los hombres, cuánto os detesto y cuántos sois detestables para mí. Gozáis de un primado de dignidad sobre las bestias y sois las bestias más abominables. Vuestro ser me da asco. Me gusta detenerme en este primer trozo en las palabras que dice el demonio sobre el primado de dignidad que tienen los seres humanos y que tanto le duele y le da asco a él. Porque efectivamente Dios nos ha dado una dignidad, un primado de dignidad sobre todos los seres de la creación. Sin embargo, Él nos echa en cara que a pesar de tener este primado de dignidad, nos portamos peor que animales. Muchas veces, a pesar del lenguaje soez que tiene el maligno y del sentido de venganza que quiere con respecto a Dios, que somos nosotros su venganza, nos está diciendo, así nos duela un poquito, de alguna manera una verdad. Muchas veces, sobre todo en esta modernidad, nos estamos comportando peor que animales. Nos hemos olvidado de cuál es nuestra dignidad. Nuestra dignidad es la de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y destinados para un encuentro final con Él. Hemos perdido la perspectiva de cielo, hemos querido y seguimos intentando instalar el cielo en la tierra,
y nos comportamos muchas veces como animales. Sigue diciendo, ¿creéis ser inteligentes si sois muy estúpidos? Bastaría que vieseis lo que os hago tragar por medio de mi prensa. Y aquí nombra otro de sus medios principales para atraer hacia su red a todos los seres humanos incautos y que se alejan de Dios. Vemos hoy en día cantidad de realities, de noticieros, de programas de deporte, de documentales, donde el demonio nos atrae, nos hace pegar a las cosas de esta tierra y nos hace olvidar de que existe un cielo. Y ahora sí vamos a entrar al tema de la libertad. Dice, vosotros, la más noble criatura suya, como poniéndolo en duda, son suficientes unas pocas porquerías para compraros. Os rendís por nada a las lisonjas de mis mensajeros, porque también el demonio tiene sus mensajeros. Y aquí viene el tema. Valoráis tanto vuestra libertad y os dejáis coger por mis más feroces negreros, o las burlas que os estoy haciendo en nombre de esta libertad. Aquí vale la pena, Hernán, reflexionar un poquito en este tema de la libertad. Vemos que el maligno es consciente de que valoramos mucho el tema de la libertad. Y la gran pregunta es, ¿por qué valoramos tanto la libertad los seres humanos? ¿Y cuál es la interpretación que le damos a esa libertad? La libertad la ha creado Dios y lo vamos a ver ahora en el Catecismo de la Iglesia Católica, que desde ya les doy algunos numerales del 1731 al 1733 o 34, habla el Catecismo de la Iglesia Católica de la libertad. La libertad la ha creado Dios para estar unida a la verdad. La libertad de los hijos de Dios consiste en tender hacia esa verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero hoy tenemos la impresión de que la libertad es simplemente hacer lo que nosotros queramos, que podamos realizarnos en lo que se nos antoje, que no exista ningún obstáculo ni ningún ser humano que pueda impedirme realizar mis sueños, sean cuales sean los que se me ocurran y los que yo quiera, porque ese obstáculo representaría para el ser humano justamente como un dique para no dejarlo realizar como ser humano. Eso es lo que pensamos hoy en realidad de lo que es la libertad. Pero vamos al Catecismo de la Iglesia Católica para desmentir al maligno y ver cuál es la idea que Dios tiene sobre la libertad nuestra. Pues nos dice el Catecismo, la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o hacer aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Hasta ahí, el mayor regalo que nos da nuestro Dios es justamente esa libertad, es el libre albedrío por el cual yo puedo hacer o una cosa o la otra, está en cada uno de nosotros. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. Qué bonitas estas palabras del Catecismo. Nos pone en los rieles de la auténtica libertad. Es una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. No basta pues simplemente con que la libertad camine hacia la verdad o camine por los rieles de la verdad. La bondad es importante, aquí lo dice, la caridad. Por eso el Papa Benedicto XVI, en un documento, una carta encíclica, nos habla de la caridad en la verdad. La verdad es importante vivirla, pero vivirla con caridad. Yo no le puedo decir a alguien que tiene que vivir en la verdad de malas maneras, porque esa no sería la vía. Es importante el tema de la bondad. ¿Qué otra cosa nos dice acerca de la libertad? Hasta que no llega a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y por tanto, de crecer en perfección o de flaquear y de pecar. No tenemos otra opción. La elección entre el bien y el mal, que me da la libertad, me pone en el camino de Dios o me pone en el camino del pecado. No hay caminos medios, no hay vía media, o es un extremo o es el otro. Ya el Señor nos lo decía, el que no está conmigo está contra mí. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o de reproche,
de mérito o de demérito. Y finalmente, cito el 1734. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis, la ascética, acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Por lo tanto, ser libre implica un compromiso. Hoy en día nuestro mundo da la impresión y el maligno nos da a entender que ser libre no es un compromiso. Ser libre es dejar fluir mis instintos, mis emociones y hacer lo que yo quiera en el momento que yo quiera, en la modalidad y el medio que yo quiera. No implica un compromiso y resulta que es todo lo contrario. Estoy comprometido con la libertad para caminar en la verdad e ir al encuentro con Dios. Cuando no lo hacemos así, viene la frustración. Y el demonio conoce muy bien esto y por eso sabe que valoramos mucho nuestra libertad y por eso nos dice que está haciendo burlas, haciendo en nombre de esta libertad que caigamos en el campo donde él quiere. Sigamos con el texto, no sé si tienes algún apunte, Hernán. Sí, una maravilla, Henry, escuchar lo que nos vienes comentando. Recordaba dos cosas, o me hacía pensar en un par de cosas concretas. Por ejemplo, qué parecido era esto último que comentabas, esa libertad como adulterada, ¿no? Al pasaje del libro del Génesis, ¿no? Donde hay una promesa como de liberación de Dios, de un conocimiento absoluto, que Dios oculta algo, lo plantea así la serpiente, y Eva con Adán pues caen. Y cómo hoy por hoy se repite un poco esto, Henry. Así es, Hernán. Me parece que es un ejemplo muy concreto y sobre todo en el origen como la raíz de las cosas, ¿no? Porque efectivamente el demonio pone en duda que ese Dios que nos ha creado quiera verdaderamente hacernos o darnos la libertad para un bien. Más bien lo pone en duda porque dice, no, es que si ustedes comen de ese fruto que les ha prohibido comer, prohibición. Ajá. Claro, si ustedes lo hacen, si lo hacen, pues entonces van a ser como dioses y él no quiere que eso pase. Entonces nos pone una figura de un Dios que es un Dios opresor, que es un Dios que quiere mantenernos como esclavos, que no nos da la libertad, sino que el que verdaderamente nos da la libertad es ese Lucifer, que como yo lo había dicho, tal vez en alguno de los otros programas, justamente es la figura que tiene toda la masonería y que adora la masonería, ese Lucifer que lo llaman como portador de la luz porque dice que es el auténtico amigo del ser humano, el que lo apoya y el que verdaderamente le da la libertad para hacer lo que el ser humano quiera. Fíjense la gran diferencia. Entonces da la impresión de que esos mandatos, de que esas alianzas que Dios ha querido hacer con el ser humano para llevarlo hacia Él, son una opresión, son una oposición y una tiranía, una esclavización del ser humano, cuando es totalmente lo contrario, porque Dios nos ha dado unos mandamientos como una bitácora de vuelo para que podamos ir hacia Él y precisamente evitar el mal. Sigue diciendo... Sí, qué maravilla, Henry. Permíteme que ya nos toca la pausa. No sé si me voy a adelantar algo, tú me corriges, me avisas. Te invito a la pausa como no sé, con una pregunta. Y no es precisamente esta situación, ¿cómo se llama? Disposición, no me sale la palabra, estado, que la Iglesia nos enseña como el infierno, sí, la frustración de la libertad, porque todo esto que nos viene prometiendo, todo lo que nos comentas ahora, esto que el demonio nos quiere quitar, ¿no? Una libertad sin compromiso, como nos recordabas tú con el catecismo, por ejemplo, y no es precisamente el infierno, toda esa frustración de una libertad absolutamente frustrada de cada persona, y es como ese gran engaño, ¿no? A la que vamos a llegar. Te dejo con esta como pensamiento, tú me avisas si quizá más adelante lo vas a tratar, y permíteme invitarte a la pausa, por favor, con los amigos, oyentes y televidentes,
para recordarles que ya han llegado unos reportes y que estamos concretamente este espacio y en este bloque de 11 no nos ha podido acompañar el padre Jorge Carrasco, quien habitualmente está con nosotros, que es exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, por la cantidad de trabajo, también el estado de salud, tantas ocupaciones que tiene él, y hoy por eso está nuestro querido amigo Henry Moreno. Por eso hoy estamos en vivo, en este bloque de 11, normalmente con el padre estamos en vivo por las noches, y tenemos y vamos a recibir sus reportes de sintonía, queridos amigos, los vamos a leer y encomendar desde luego. Ya nos llegan y el primero es Rosana Dulanto. Bendiciones, Dios con ustedes, amén. También Rosana para usted. Diana Arcos, nuevamente siempre fiel desde Quito, Ecuador, muchas gracias. Para Diana también. En Facebook, Jorge Quina y Rosario también para ustedes. En WhatsApp, César Murillo, reporta sintonía, gracias. En WhatsApp también, John Ricardo Huaycuchi también dice amén, atentos para no caer en las distintas formas que ataca el enemigo, es verdad. Y Clara Ramírez también, muchísimas gracias. Queremos comentarles que esta semana, por motivos de fuerza mayor, no está nuestra señal en la plataforma de YouTube, así que avisen, estamos solo en Facebook y en nuestras señales abiertas de radio y televisión. Vamos a una brevísima pausa en esta victoria sobre el mal. Pedimos a nuestro amigo en el control, que hoy está Oscar Maima, que sea brevísima, porque tenemos mucho que Henry nos quiere compartir sobre esta entrevista al maligno del padre Domenico Mondrone, que ustedes pueden acceder directamente a ella en portales pues católicos recomendados, por ejemplo CatholicNet, ahí está, y otros más. No se muevan y enseguida continuamos. Otro rasgo de ternura entrañable fue para mí la preocupación que mostró el padre por mi hermano. Estábamos ambos en la fila de personas que esperaban para hablar con él. Era el último día de los ejercicios espirituales. El padre salía cada vez a la puerta con la persona que recién había atendido y llamaba a la siguiente. Parecía que no miraba a nadie, pero cuál no sería mi sorpresa cuando me tocó mi turno y nada más pasar me dijo: el jovencito que estaba a tu lado tenía muy mala cara. ¿Será que se encuentra bien? Sí, padre, es mi hermano y me dijo que le dolía mucho la cabeza. ¿Y le diste algo? Pobrecillo. Le dije que estábamos en silencio y no podíamos hablar. ¡Ay! ¿Entonces no lo has atendido al pobre? Aquello me marcó para siempre. El padre se había fijado en aquel chico y se había dado cuenta de que se sentía mal y se preocupó porque no lo había atendido. Así de tierno era el padre. Basado en hechos reales del padre Molina. Amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, estamos en este programa de la victoria sobre el mal. Habitualmente está con nosotros el padre Jorge Carrasco, exorcista de la Arquidiócesis de Cusco, miembro de la Asociación Internacional de Exorcistas. Hoy no puede estar con nosotros por motivos de fuerza mayor, la labor, además de la capellanía y otras tareas que él tiene. Le recomendamos también toda una serie de programas, una primera temporada de programas que él tiene disponible en nuestro canal de YouTube, de NSTV Perú, con nuestro compañero también Randy Brunello. Allí tienen toda una serie de temas muy interesantes y hace unos meses hemos iniciado una segunda temporada. Sin embargo, como hay circunstancias que él no puede estar, con mucha alegría y gusto de muchos de ustedes también, está con nosotros otro miembro de nuestro equipo, Henry Moreno, interconectándose desde Lima, y nos viene compartiendo, además que lo matiza muy bien, esta entrevista con el maligno del padre Domenico Mondrone. Estamos ya en el quinto encuentro,
encuentro en el libro, aunque entre nosotros es un séptimo, ¿verdad? Y nos viene explicando ahora este interesante tema que ha venido a tocar, por ejemplo, ahora la libertad, tan manoseada quizá últimamente todos estos años. Henry, nuevamente gracias por estar con nosotros y estamos ansiosos, atentos, escuchándote. Bueno, voy a retomar la pregunta que hiciste con respecto a la frustración de la libertad, que es el infierno, ¿no? Es curioso, alguna vez leía una cosa que puede parecer una contradicción, y es que Dios respeta tanto la libertad del ser humano porque lo ha amado tanto que ha entregado la vida de su Hijo por nosotros, por redimirnos. Nos ama tanto y respeta tanto nuestra libertad que inclusive existe un sitio como es el infierno, que por supuesto Él no ha creado, sino que lo hemos creado nosotros por nuestro pecado. Lo respeta tanto que existe ese sitio en donde con nuestra libertad hemos querido ir a parar si no queremos estar con Dios por una eternidad. Eso es tremendo. Increíble. Es increíble porque hasta eso lo respeta, ¿no? Es decir, ustedes que no quieren estar conmigo, que no quieren compartir la eternidad que es para lo cual yo les he creado, que no quieren participar de mi divinidad que es para lo que están llamados y quieren estar solos al margen de mí, pues existe un sitio que se llama el infierno. Y uno podría pensar, bueno, pues entonces el ser humano que ha tomado esta opción se puede decir que es auténticamente libre. Y diríamos en los conceptos modernos, el libre pensador, el dueño de sí, el que se ha autodeterminado por su propia cuenta. Pero resulta que ese sitio es el fracaso, como tú bien lo decías, el fracaso total de la libertad. Porque la libertad está inserta en nosotros como seres humanos con un solo objetivo: llegar a plenitud. La libertad tiene que llegar a plenitud y solamente llega a plenitud en el encuentro con Dios. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1033, morir en pecado mortal, es decir, haciendo uso de nuestra libertad, queriendo apartarnos de Dios, morir así, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Qué terrible. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, con nuestros hermanos, es lo que se designa con la palabra infierno. Qué terrible, Entonces, qué terrible. Está clarísimo. Y me has hecho recordar el llamado, ¿no? Bueno, nuestro Señor, desde luego, por la Santísima Virgen en Fátima, que se ore por la conversión, pero, Henry, yo no sé, esto es un misterio al final, porque ¿cómo puede haber personas, es difícil, ¿no? A lo mejor, no sé, también quizá la inexperiencia de esta pregunta, pero ¿cómo es posible que haya personas que se cierren tanto a Dios, que le digan no, porque yo no sé, pues yo soy un pecador, ¿no? Y estamos ahí tratando de avanzar todos, y pues si llega un momento así uno pues pide perdón, ¿no? Metí la pata, me equivoqué, perdón, Señor, ¿no? Perdón, pero ¿cómo puede ser que alguien en un momento tan importante como ya partir se pueda seguir cerrando en esa circunstancia? Y drama, ¿no? Drama, dolor, que el Evangelio mismo lo dice, la Santísima Virgen lo reafirma. El Señor dice en el Evangelio que ancho es el camino que va al infierno. No sé cómo interpretar eso, todos entendemos que es el infierno, no sé si se entiende también al purgatorio, no sabría, pero y que cuántos van por él, dice el Evangelio, y en cambio qué estrecha es la senda que va a la vida. Entonces resulta como que qué duros que podemos ser a veces, y la mayoría de nosotros, es increíble. Sí, es el misterio de la libertad, eso lo decía Benedicto XVI, ese misterio de la libertad es la única cosa que con respecto a Dios nosotros somos omnipotentes. Yo le puedo decir a Dios que sí o le puedo decir a Dios que no. Y es un misterio que, habiendo Dios hecho a todo ser humano para el bien, es decir, para cumplir sus mandamientos, para ir hacia Él, para amar, podamos escoger otro camino. ¿Qué será lo que pasa en el ser humano para que podamos tener una elección de esto? Es el misterio del mal también, el misterio del mal. Sin embargo, Dios nos ha dado
una libertad porque Él quiere que vayamos a Él en libertad. Esto es otro Claro. punto que es importante tener en cuenta. Él quiere que vayamos en libertad, no como autómatas, no porque nos toca, sino en el uso de la libertad. Pero el maligno, que siempre, por supuesto, quiere frustrar este plan, utiliza sobre todo, y aquí continúo con el texto, tres cosas importantes que ya lo menciona San Juan en su Evangelio, y es esa concupiscencia que ha nacido en nosotros desde el pecado original, cuando le dijimos a Dios que no, nace la concupiscencia en el hombre, que es la elección del mundo. Dejamos de elegir a Dios y elegimos las cosas que son del mundo. ¿Y cuáles son las tres concupiscencias que están ya con nosotros, efecto justamente del mal y del maligno? Pues la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Vamos a verlo aquí con este texto que dice el maligno y vamos a entender qué significa cada una de esas concupiscencias. Él sigue diciéndole al padre Domenico Mondrone, hablando de nosotros los seres humanos. Ustedes, seres humanos, dominados por vuestras pasiones, os revolcáis en vuestras inmundicias como puercos en el lodo. Entonces habla de unas pasiones en las cuales nosotros nos revolcamos y que son inmundicias, es decir, inmundo, que están en el mundo, fíjese, el lenguaje, y nos dice que en ese sentido nos comportamos como puercos. Hemos visto los puercos en el lodo cómo se comportan. Esas pasiones que todos tenemos es lo que se denomina la concupiscencia de la carne. La carne tiene una tendencia desde el pecado original y es que tiende a lo más bajo. Siempre es lo que decía San Pablo: ¿por qué yo, queriendo hacer el bien, hago el mal? Porque la carne siente ese peso de la gravedad moral, digamos, siempre tiende hacia abajo. Y el demonio lo sabe. Sigue diciendo: por una mujer y por un puñado de oro os desencadenáis, que es una maravilla. En el caso de la mujer está hablando de la concupiscencia de la carne, que ya lo ha dicho anteriormente, esas pasiones. Pero cuando habla del puñado de oro, habla ahora de la concupiscencia de los ojos. La segunda, lo material, la riqueza, el sentido del poder, todo lo que estamos viviendo hoy en día, la comodidad. ¿Hace cuántos siglos los seres humanos nos hemos instalado en la comodidad como si fuera el cielo en la tierra? Hemos perdido el sentido del sufrimiento, del dolor, de la mortificación, del privarnos de una cosa. El Señor le decía a alguno de sus apóstoles del Sagrado Corazón que cuando se nos pase un día y sintamos que no nos hemos mortificado en alguna cosa pequeñita, demos ese día por perdido. Increíble. Porque es que nos queremos instalar en la comodidad, queremos que todo nos salga a pedir de boca. Pues ahí está la concupiscencia de los ojos, que constantemente está en lo material. Y finalmente vamos a ver cuál es la soberbia de la vida, que tal vez es la de las más graves de todas. Le dice el demonio, hablando al padre Domenico Mondrone de nosotros: ¿os ha ganado mucho aquel que ha derramado su sangre para redimiros? ¿Redimiros de qué? ¿Del pecado? Pero si os introducís tanto en él que os ahogáis. ¿Y qué decir cuando desencadeno contra vosotros, y ahí viene, el espíritu de la envidia, de la maledicencia, del odio, de la rivalidad, de la venganza? Ahí está la soberbia del demonio. La soberbia del demonio fue la que le hizo decir: no serviré. Y él quiere introducirnos este espíritu de soberbia que va cargado de envidia, de odio, de maledicencia en el ser humano, para que pensemos que el ser humano es lo máximo sobre la creación y que Dios es un Dios que se quedó allá, que alguna vez creó, pero que nos dejó a nosotros para que administremos esto, y nos corresponde ahora a nosotros, libre pensadores, dueños de esta creación, hacer lo que tengamos que hacer al margen de Dios. Ahí están las tres concupiscencias, Hernán. Henry, ¿esto último no es prácticamente como un desprecio de Dios? O sea, no sé si es peor incluso que su negación. Es como me afirmo tanto a mí, ¿verdad? Es como un infierno interno que desprecio a Dios. Sí, el desprecio de Dios, el odio a Dios, porque yo creo que es el último punto cuando hablamos, por ejemplo, de la masonería, y cuando se hablan de los grados de la masonería y de los avances que ellos tienen por jerarquías. Es decir, a la larga, el último paso es justamente que el ser humano se instale como Dios, y el desprecio total de Dios, porque finalmente aceptar que existe un Dios
es coartar la existencia y la auténtica libertad del ser humano, para ellos. ¿Y eso por qué ocurre? Ahora me acordé de algo que quería decir también con respecto a la libertad. Eso ocurre porque hoy en día vivimos con uno de los peores efectos y también causas que puede tener el ser humano para su desgracia, y es pensar que no somos hijos. Sí. Cuando nosotros nos instalamos en decir que nosotros somos dueños de nosotros mismos, que con la tecnología todo lo podemos, que hemos llegado a un punto de la razón y de la luz en que podemos entender las cosas y podemos nosotros construir nuestro futuro al margen de Dios, de ese Dios que creamos en la antigüedad pero que ya no sirve hoy para nada, nos hemos puesto en el papel de Dios. Todos queremos ser padres, pero nadie quiere ser hijos, porque nadie quiere depender. Hemos perdido el sentido de ser hijos, la relación filial. Entonces, claro, si Dios me ve en actitud de que yo no quiero ser hijo, me deja a la mía. Y al dejarme a la mía, me frustro, me daño, porque con eso no consigo mi vida sobrenatural. Esa es la frustración que también lleva al infierno. Y entonces yo pienso que es esto que está pasando, ese desprecio de Dios, digamos que llega a su punto culmen cuando hemos dejado de ser hijos. Una buena pregunta que nos podemos hacer en la familia, ¿no? ¿Sigo siendo hijo? Sí, Henry, perdona, me hacías pensar en este catástrofe, ciertamente, de emanciparse de Dios. Se me fue la idea, pero me hiciste pensar mucho con esta orfandad. Esta orfandad que realmente el hombre vive, Henry, y quizá en algunos intelectuales, quizá tú recuerdes el nombre, yo no lo tengo a la mano, pero uno de ellos que estaba por fallecer, una cosa así, le invitan al arrepentimiento, a la conversión antes de ese gran momento, y se niega, pero de esta forma, de esta soberbia de la vida, no lo sé, de decir, bueno, como para qué con Dios, si allá más bien en el otro lado están los grandes pensadores, los ilustres, si es allá, yo quiero ir para allá. Es aterrador, realmente, pero no recuerdo el pensador que dijo esto, pero increíble, y en esta gran orfandad, que esta era la idea, ya la recordé, que precisamente el peor castigo de Dios, me parece que en la Escritura se dice, o lo comentan, es el alejamiento de Dios. O sea, que no, bueno, ya que no quieres estar conmigo, te voy a dejar a tu propia... Y nos hacemos un daño tremendo. Tremendo. Lo peor que puede pasar es cuando Dios nos deja a la nuestra. Hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que deja al pueblo de Israel a la suya. Y cuando el pueblo de Israel está a la suya, le vienen todas las catástrofes. Y escuchamos los salmos como es una plegaria de volver, de mira a tu pueblo, de perdón, de súplica, porque es que no podemos estar sin Dios y pensar que las cosas marchan bien. Creo que el pensador del cual hablabas, no sé si es el mismo, pero por lo menos me acuerdo de uno que es Voltaire, pero que fue un poco un caso parecido, ¿no? Porque Voltaire finalmente había dicho que si llegaba el momento de su muerte y se le ocurría pedir un confesor, no le hicieran caso. Eso se lo dijo a sus amigos pensadores como él. Y efectivamente le llegó la hora de la muerte. Y efectivamente en el momento de la muerte, Dios le da un toque y le hace ver los demonios para que se dé cuenta el sitio hacia donde se dirige. Y en ese momento él empieza a pedir un sacerdote y sus amigos no le llevan nada. Increíble. Terrible, terrible. Para empezar, ni amigos no merecen ese nombre, claro, pero de circunstancias históricas, de personas que viven para esto. Henry, nos están marcando la segunda pausa. Qué rápido avanza el programa y cuánto queda para reflexionar. Y me has hecho pensar de que todos vayamos con temor y temblor, ¿no? O sea, con confianza, desde luego, con confianza, pero también con realismo, ¿no? De cómo está nuestro mundo. Permíteme, Henry, dar algunos reportes que nos viene llegando ahora a través de Mariana Messier, a quien le agradecemos mucho, Marianita, le dicen todos, que está dándonos los reportes de los distintos medios. Saludamos a Alicia Villegas, quien agradece también a Cristian Schreiber. En ese muchas gracias también para Cristian. Desde luego, Gladys Nancy Hidalgo también dice gracias. Ana María Berríos reporta sintonía, muchas gracias. En Facebook,
el usuario que tiene el nombre de Hidalgo María Collantes. Muchas gracias también nuevamente Ana María Berríos y María Josefa. En WhatsApp, Janet Antón, sí, dice muchas gracias porque todo el momento está en sintonía, los escucho por radio, Dios me los bendiga. También a Janet, seguramente. Facebook, nuevamente Sofía Analoca y Agripina Díaz Condori, muchas gracias para ustedes, amigos. Vamos a una brevísima pausa. Si tienen también una consulta o comentario, escríbanlo. Vamos a hacérselo llegar ahora a Henry Moreno, nuestro invitado el día de hoy, en esta victoria sobre el mal y en esta entrevista al maligno, este libro entrevista que él nos viene comentando. No se muevan, vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos en esta victoria sobre el mal. Cuando en Medellín visitó el Pinal y vio todas esas casas tan desarregladas y tan faltantes de todo lo imprescindible, entró en una de ellas, abrió la olla para ver qué iban a comer ese día. Lo hacía con verdadero interés, con ternura de padre, buscando soluciones como si de cosa propia se tratara. Quería un terreno para poner un colegio, un comedor. Caminó y caminó. Antes de irnos, con los niños que nos acompañaron, los reunió y les explicó que iban a enterrar una medallita de la Virgen para que ella hiciera posible ese proyecto. Cantó y les enseñó. El reloj lo hizo el relojero y el mundo lo hizo Dios. Los niños estaban encantados. ¿Y el padre? El padre estaba muy feliz. Continuamos en este último bloque ya de esta victoria sobre el mal. Hoy nos acompaña Henry Moreno para seguir esta secuela de Entrevista al Maligno, un libro entrevista, ficción novela, pero qué bien todo el contenido, todo del padre Domenico Mondrone, de la Compañía de Jesús. Está disponible el libro en internet, ustedes pueden leerlo directamente y Henry lo viene muy bien entrelazando con el Catecismo de la Iglesia Católica y otros textos más que él nos comparte. Henry, muchísimas gracias, y el tiempo siempre nos queda corto, pero adelante, ¿por dónde podemos seguir? Porque es todo un drama este tema de la libertad. Pues sigue diciéndonos el maligno, goza de tu seguridad, le dice el padre Domenico, ¿no? Ahí estamos representados en él. Ahora te digo que pronto llegarán días en los cuales todo el mundo temblará con mi avanzada. Wow. Creo que estamos ya viviendo estos días, ¿eh? Estoy preparando un desbarajuste universal que no te lo puedes imaginar. A ver, meditemos un poco en esos días, meditemos un poco en ese desbarajuste universal y nos vamos a dar cuenta que estos días que estamos viviendo no están no solamente lejanos, sino muy presentes en esto que el maligno le decía al padre Domenico Mondrone por allá en los años 1970. ¿Qué podríamos citar como desbarajuste universal en nuestros días? Pues miren, muy sencillo, estamos viviendo un sistema de pensamiento único. Ustedes ya han escuchado esto del nuevo orden mundial, estamos viviendo una ideología de género, estamos siendo introducidos en un transhumanismo, viviremos un poshumanismo, escuchamos del cambio climático, escuchamos de la teoría crítica de la raza que está muy de moda en los Estados Unidos, que es la reafirmación de la raza negra en venganza con la raza blanca, tratando de anular toda la historia porque la historia ha sido contada solamente por blancos y ahora nosotros, la raza negra, vamos a contar la historia, vamos a rehacerla y vamos a hacer las cosas según nuestra manera. Eso es lo que a estos seres humanos que son también hijos de Dios
el demonio les va lavando el cerebro y nos van metiendo en esto que empezó hace mucho tiempo y que más adelante va a citar el maligno, en esa lucha de clases que se convierte ahora en lucha de razas, en lucha de sexos y que nos está metiendo en los términos en los que el maligno quiere, su desbarajuste universal. Le dice el padre Doménico, en ese entonces, digamos que obviamente esto ha sido un comentario de ese desbarajuste, pero el padre preguntándole dice que la bomba atómica, recordemos que en ese entonces eso era un tema fuerte, pero asociémoslo al tema de la guerra, ¿no? Es como decir, el cataclismo, las cosas que pueden venir con la guerra, y le dice el demonio, mucho peor, antes y más que todo esto me importa el desconcierto de la humanidad entera, comenzando por la iglesia, que debe ser la primera en desaparecer. Esa durísima iglesia católica que ahora la haré desaparecer en un baño de sangre. Qué curioso, habla de que por más de que él puede tener mucho poder, digamos, porque es el príncipe de este mundo sobre la guerra, no le interesa tanto eso. Lo que le interesa es el desconcierto de la humanidad, es decir, atacar las conciencias, generar miedo, pero sobre todo desaparecer a la iglesia, y habla de la iglesia católica. Y eso es importante, ¿no? Porque él sabe en dónde está la verdad, él lo sabe, y está hablando de un baño de sangre, pero lo que no acaba de aprender el demonio es que en esos baños de sangre, que es el martirio, siempre hay semilla de cristianos. ¿No es así, Hernán? Claro. Claro, totalmente, totalmente, Henry. Y realmente, sí, como tú dices, se viene aproximando algo, ¿no? Y bueno, y también el tiempo en el que estamos litúrgicamente, el Adviento, por ahí nos lo viene también recordando, ¿no? Nos lo viene un poquito recordando. ¿Cómo podríamos, Henry, redondear un poco el encuentro de hoy? Porque has mencionado también estas concupiscencias, ¿no? En el libro de la carne, de los ojos, esta soberbia de la vida, esta exacerbación, este enfrentamiento al final, me hacías pensar en todo este tiempo de la posverdad, poscristianismo, que al final es verdad, es consecuente con ellos, digamos, un poshumanismo, o sea, el mismo hombre va a ser superado, pero ¿qué viene? Es increíble, un poco aterrador podría ser, pero tenemos que mirar esto como creyentes, ¿no? Sí, podemos terminar, digamos, para redondear esto, centrarnos un poco en ese tema del desbarajuste de lo que hemos citado. Cuando se habla de ese transhumanismo, estamos asistiendo hoy en día a lo que es la transformación del ser humano con la pérdida de su naturaleza. La ideología de género nos ha llevado a eso, a replantearnos que no somos hijos de Dios, que nuestra naturaleza humana no significa nada, que nuestra identidad la construimos de manera cultural, según nuestra libertad, que si yo hoy quiero ser mujer y mañana quiero ser varón y mañana quiero ser cualquier otra cosa, está en mí, está en mi libertad. Y que finalmente si la naturaleza no importa, y ahí damos el salto desde la ideología de género hasta el transhumanismo, ¿cómo se da ese salto? Que si la naturaleza humana no es importante para el ser humano, porque el ser humano se determina por su propia conciencia y por su cultura, pues ¿qué diferencia y qué más da entre que yo me quite un brazo y me ponga un brazo con toda la tecnología que hoy se puede tener y que me puede llegar a ser más eficiente que la misma naturaleza de un brazo carnal, de carne? Si puedo tener algo con tecnología y me lleva a una mayor eficiencia, ¿por qué no hacerlo? Increíble. Y entonces viene el concepto del hombre máquina, ¿no? El hombre máquina, y es eso lo que llamamos transhumanismo. Y el poshumanismo será ya cuando la sociedad, Dios no lo quiera, pero es la perspectiva de ellos, cuando la sociedad esté instalada en la cultura del hombre máquina, con chips metidos por todos lados, el hombre conectado a una máquina, supuestamente siendo un superhombre, y cuando eso se esté viviendo de esta manera, tal vez nunca lleguemos a recordar quiénes somos verdaderamente. Eso es lo que el maligno quiere. Henry, pero esto parece una película de ciencia ficción futurista, de terror. No estamos exagerando un poquito y en esto, en una situación así, por ejemplo, a la luz de la fe, aún tendríamos motivos de esperanza, razones para la esperanza. Siempre, Hernán, siempre tenemos
Siempre tenemos esas razones que es un don de Dios. Lo primero es despertar, lo primero es volver a las raíces. En una profecía que hizo Joseph Ratzinger en el año 1969, hablando de la iglesia del futuro, que iba a ser pequeña, decía, hay que volver a las raíces, no demos la fe por supuesta, volvamos a enseñarle a nuestros hijos las cosas básicas de nuestra fe, volvamos a que ellos se hagan las preguntas como adolescentes y como jóvenes existenciales que siempre se ha hecho el ser humano. ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el destino para el cual he sido creado? Cuando volvemos a esto, volvemos a retomar lo esencial. Si no, vamos a estar viviendo en las dimensiones del mundo, y no es una película, porque ya en países como Suecia, en países nórdicos, en países que conocemos como desarrollados, ya se están viviendo culturas de jóvenes que tienen implantado el chip, que todo se mueve alrededor de ir a una discoteca, a un restaurante, a un sitio de compras con el chip introducido y que están conectados a las máquinas. Es decir, eso ya se está viviendo, no es una ficción. Y eso es el principio, nada más. Pero tenemos la esperanza de que, volviendo a la raíz, podamos volver a Dios. Estupendo, estupendo. Esta iglesia del futuro nos debe entusiasmar a quienes la providencia tenga, ¿no? Tenga esa misión. Permíteme, Henry, antes de que hagamos la oración final también por todas estas intenciones, y para ver esto con esperanza, ¿no? No así en plan terrorífico, pero sí con realismo, desde luego, sí con realismo. Saludamos a María Elena Morales, que reporta su sintonía también desde la ciudad de Quito. Gracias, María Elena. Claudia Retamoso también saluda, buenos días, igualmente. Yori González desde México reporta su sintonía, igualmente, saludos Yori. Y Vanessa Aliaga desde San Martín de Porres, en Lima, Perú, reporta y su sintonía y envía bendiciones, de luego. Pues vamos a tener otro encuentro, Dios mediante, la providencia también con Henry Moreno, siempre dispuesto. Mil gracias, Henry, por estos temas, esta entrevista que vienes desarrollando. Y te invito a que hagamos la oración por todas estas intenciones y por el tema que hemos tratado, para que también con realismo lo veamos con esperanza, con gozo, pero con realismo desde luego, y hagamos la oración final a San Miguel Arcángel, encomendando a todas las personas que hoy se han contactado con nosotros. Por favor, Henry. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sed nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Amén. Henry Moreno, miembro de nuestro equipo, esposo, padre de familia, dramaturgo, teólogo y casi demoniólogo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión, Henry. Muchísimas gracias, Hernani, por tu generosidad. Pobre siervo del Señor, nada más ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos y al equipo técnico de producción, de realización que nos ha permitido estar con ustedes. También las gracias. No se muevan, que en NC tenemos siempre mucho más para ustedes, para esta formación en nuestra fe. Y no lo olviden, NS Digital. El cambio está en tus manos. Hasta pronto. Durante mucho tiempo el mal siempre ha estado presente en nuestras vidas y busca alejarnos de Dios constantemente. En este programa veremos y conoceremos todo aquello que nos lleva a la victoria sobre el mal.